revisar un poco de columna. El recordatorio anatómico en columna es importante porque varía un poco la comparación de cerebro y cráneo. Entonces es importante tomar en cuenta un poco la anatomía. Si bien ustedes ya la dominan y saben cuántas vértebras cervicales hay, las 12 torácicas, las 5 lumbares, ¿sí? Saben hasta dónde va la médula, dónde hay cono y dónde solo hay raíces. Vamos a intentar no revisar demasiado. Lo que sí hay que hablar es, igual que en la lesión del sistema nervioso central, igual que en el TEC, hay patrones de déficit, ¿sí? Estos déficits a veces pueden ser de la estructura medular pura. No se ven mucho en trauma, pero sí se ven más en síndromes medulares vasculares o en tumores. Como por ejemplo, si ven acá en los déficits incompletos, existen 5 opciones. Entonces, hay un déficit del centro medular o del cordón central, hay del cordón anterior, el Brown-Séquard, que es la mitad de la médula o síndrome hemimedular, cordones posteriores y de cono y epicono. No es muy frecuente que esto suceda tan específico en el trauma raquimedular. Sin embargo, es importante conocer, ¿no? Que, por ejemplo, el cordón central o la parte centromedular puede ocasionar una alteración en la sensibilidad termoalgésica, ¿sí? Y, por ejemplo, el síndrome de hemimédula o Brown-Séquard puede provocar un compromiso de un lado del cuerpo, ya sea brachiocrural o solamente crural. Y obviamente está la lesión medular completa, que es la que puede originar, según el nivel, paraplegia o cuadriplejía, ¿sí? Entonces tengo la parte incompleta y completa de la lesión medular. Eso es algo que siempre hay que tomar en cuenta. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que no todo en la columna es médula. También existe una estructura que se encarga de servir como una protección de forma tubular a nivel de columna, y está constituida y protegida y ligada a su estructura en base a músculos y ligamentos. A esto también hay que adherirle cartílago, sinoviales y obviamente la estructura ósea, ¿no? De ahí que yo puedo tener luxaciones, contusiones musculares, por ejemplo, estiramientos musculares, esguinces musculares, estiramientos ligamentarios o disrupciones, rupturas ligamentarias. Y obviamente en la parte ósea, tener las fracturas. Ya cuando hablo de fracturas, tengo que pensar un poco en si esta fractura puede comprometer la estabilidad del paciente o no, considerarla estable o inestable. Eso es muy importante. Entonces, si ustedes ven en la gráfica, tenemos la lengua, tenemos la vía respiratoria, tenemos la parte de columna y tienen C1 como un anillo, C2 como un dedo y de C3 hacia abajo, obviamente, los correspondientes cuadrados que conforman los cuerpos vertebrales. Y la parte posterior, las apófisis espinosas, y entre estos dos, el canal medular. ¿Sí? El canal medular que empieza en la unión cráneo cervical y termina a nivel de T2, L1 o a veces L2. Y luego se conforma el cono medular y las raíces, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, todas estas estructuras que rodean a la médula también se pueden lesionar y forman parte de esta denominada trauma raquimedular. En la parte ligamentaria, si ustedes ven en la gráfica, tengo a la izquierda lo anterior y hacia la derecha lo posterior. Entonces, a la izquierda ven cuerpos vertebrales con ligamento anterior, ¿sí? Ligamento común vertebral posterior, el canal medular y luego el ligamento amarillo, luego el ligamento interespinoso y los ligamentos supraespinosos. Esta parte ligamentaria también puede sufrir una disrupción y también puede originar dolor o incluso inestabilidad, que es lo que generalmente lleva a veces al paciente a cirugía, aunque esté
con toda la función de extremidades funcionando normal. La vértebra en sí, si ustedes la ven, este es un ejemplo de una vértebra lumbar. Entonces tiene la parte anterior, el cuerpo vertebral, está unido a la parte posterior, que es el proceso espinoso o la apófisis espinosa, por primero los pedículos, ¿sí? Luego las facetas y luego las láminas. Todo esto conforma un canal y se encarga de conformar este canal, ¿sí? Eso es más o menos para orientarse. Generalmente después de un trauma o dolor, digamos, en una región, por ejemplo, la región lumbar, la región torácica, medial, después de sufrir un accidente de tránsito, hay ciertas indicaciones para poder pedir estudios de imagen, como la radiografía, por ejemplo. Necesito indicación clínica o una justificación clínica. En la indicación, el dolor persistente a nivel de columna, ya sea la palpación o referido por el paciente, el dolor acompañado o no de déficit neurológico, ya sea medular, por ejemplo, haber perdido no solo la parte motora, pero también la parte esfinteriana o la parte sensitiva, y obviamente la parte radicular. Yo puedo tener un paciente con un accidente de tránsito y luego no puede utilizar el bíceps, por ejemplo, el bíceps braquial. Entonces yo debo pensar que puede existir una raíz nerviosa como L5 o L4, perdón, C5 o C4, que puedan estar sufriendo algún daño después del trauma. Obviamente pacientes con un daño multisistémico múltiple, tengo que hacer estudios porque ese paciente va a ser trasladado a tomografía, a quirófano, a la sala de terapia intensiva, y a la sala de rayos X. Entonces, ese paciente necesito saber si está con algún problema de inestabilidad de columna. Y obviamente todos los pacientes que han sufrido un trauma, un politraumatismo y tienen el estado de conciencia muy bajo como para poder evaluarlo bien. Esta justificación clínica va a dedicarse a prevenir el daño medular. Un paciente que tenga una fractura limítrofe, por ejemplo, con un hematoma dentro del canal y que al movilizarlo pueda provocar una compresión medular y como el paciente está con un estado de conciencia bajo, no nos demos cuenta, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la idea es prevenir un daño medular o de las raíces o prevenir la parte de deformidad y dolor dependiendo de si hay o no inestabilidad mecánica. Entonces, una cosa es la lesión neurológica pura y otra cosa es la lesión mecánica pura. Pero la lesión mecánica también puede originar una lesión secundaria que es la lesión neurológica pura, ¿no? Estos son ejemplos, por ejemplo, el paciente con un trauma moderado que ingresa con un estado mental sin alteraciones, pero ha sido de alto impacto, ¿sí? No ha perdido la conciencia, no hay dolor ni parestesia. Si está neurológicamente intacto, este es un ejemplo, ¿no? No requiere estudios de imagen, ¿sí? Yo puedo examinar con mucha calma, mucha paciencia los dermatomas, miotomas, reflejos del paciente y realmente no usar el estudio de imágenes de forma vana. En este caso 2, ustedes ven un traumatismo moderado, el estado mental está alterado, ¿sí? El paciente puede estar desorientado o incluso puede estar intoxicado con bebidas alcohólicas, tiene dolor cervical, tiene un problema neurológico, parestesia, sensación de adormecimiento, o síntomas neurológicos puros y evidentes como la caída de la mano o la imposibilidad de ejecutar fuerza con el brazo o la pierna o no tener la parte sensitiva. Entonces estos pacientes necesitan estudios de imagen. El paciente con trauma severo y afección de múltiples sistemas obviamente va a necesitar exámenes. Eso es muy importante tomar en cuenta. Entonces, generalmente los estudios que me sirven para ver, por ejemplo, hueso, si está con una luxación o una fractura, yo puedo utilizar rayos X, puedo utilizar 3 incidencias, AP, lateral y transoral, en la parte cervical, por ejemplo, o puedo irme de una vez a realizar una tomografía o según lo que encuentre en rayos, realizar una tomografía. La parte ligamentaria no la voy a ver con rayos X, ni la voy a ver con tomografía, ¿sí? Los rayos X en flexión y extensión yo puedo usarlos, pero también es un riesgo. Si yo tengo una fractura y está inestable, no me di cuenta, no percibí eso y muevo al paciente en flexión y extensión para ver si tiene daño ligamentario, puedo provocar un daño neurológico y ese no es el objetivo. Entonces, en ese caso yo puedo utilizar la resonancia magnética. La resonancia me va a permitir ver si hay o no un daño ligamentario. Y por último, la lesión discal, que la puedo ver con tomografía, con mielografía o con resonancia. ¿Qué significa lesión discal? Significa que después del trauma, después de este intercambio de energía
flexión-extensión, se produce una ruptura de la parte anular del disco y la parte interna que está hecha de un colágeno como gel salga hacia el canal y provoque un déficit neurológico. Entonces, eso lo puedo ver con mielografía. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, las curvas son importantes también evaluarlas cuando yo voy a palpar al paciente, a verlo, a identificarlo, o también cuando voy a evaluar imágenes. Tengo una curva lordótica cervical, una sifótica a nivel torácica, que es inversa, y otra curva lordótica a nivel lumbar. Entonces, eso da el aspecto de 3 curvas a la columna vertebral. Cuando yo ya hablo de trauma cervical, yo debo verificar en la radiografía, por ejemplo, la alineación de la columna. Entonces, esa alineación va a depender de varias estructuras que yo puedo evaluar en la radiografía, como por ejemplo la fascia prevertebral o la línea vertebral anterior, que es la parte anterior de los cuerpos vertebrales, del margen. La línea marginal posterior, que está en la parte posterior. La espinolaminar, que está entre este A que ustedes ven ahí, que es el diámetro del conducto generalmente, se llama línea espinolaminar. Y la línea espinosa posterior, que es donde van midiendo. Todas ellas deben tener la representación de estas curvas, ¿sí? Si yo las tengo las curvas invertidas o algo, yo debo tener cuidado en eso. Aquí hay un ejemplo, si ustedes ven, hay una gráfica de un dibujo y 2 estudios, uno, el del medio que es una radiografía y el del lado derecho que es una tomografía. Entonces es así como ustedes pueden ver de que el canal no lo voy a ver bien en radiografía, pero puedo identificarlo. Es esa línea, ese espacio que existe entre la parte posterior del cuerpo vertebral y el inicio de la apófisis espinosa, que se llama la espinolaminar. Entonces, yo puedo identificar el canal, pero no puedo verlo. ¿Sí? Es importante la tomografía. Si yo considero una tomografía cervical normal, generalmente yo puedo, significa que yo pude observar la unión cráneo-cervical, que es la parte occipito C1, hasta la última vértebra, que es C7, idealmente hasta la parte de la vértebra torácica 1. En esto debo verificar que los huesos estén íntegros, no estén fracturados, que estén alineados, ¿sí? Tanto cuerpos, láminas y facetas, las curvas que estén presentes, que los discos estén separando de una altura promedio en cada uno, y obviamente los diámetros de los forámenes, como ven en la parte izquierda. La otra cosa que es importante por debajo de esta unión cráneo-cervical es el resto de las vértebras cervicales, ¿no? Ustedes ven aquí una representación de la vértebra cervical. Y a diferencia de la lumbar, hay estos 2 agujeros hacia adelante y a los lados del cuerpo, que son los agujeros para la arteria vertebral de cada lado. Esas arterias también pueden estar comprometidas en una fractura y trombosarse y provocar un infarto de cerebelo, por ejemplo. La resonancia, si ustedes ven, me da un aspecto importante. Ustedes ven la parte derecha, me permite ver el cuerpo vertebral número 5, por ejemplo, que está desplazado hacia atrás, pero las apófisis espinosas están normales. Sin embargo, si veo la imagen izquierda, ¿sí? Esta secuencia de resonancia me permite ver mejor el ligamento, la parte del ligamento supraespinoso, y ustedes ven que brilla, está hiperintenso. Eso significa una lesión de adelante y de atrás. Por lo tanto, no tengo algo que fije bien la estructura de la columna, y esto se denomina ya criterio de inestabilidad. Ahí ya empiezo a hablar de otra cosa. Ustedes ven en la tomografía, a veces yo puedo tener, como en la imagen de la izquierda, una fractura, por ejemplo, de una estructura que no es tan importante, pero si ustedes ven acá, es una faceta, es una estructura facetaria que me sirve a mí para poder tener un poco de estabilidad hacia atrás. No va a significar directamente una cirugía, pero puede provocar dolor persistente al paciente, y eso es lo que debemos mirar. Esto es mucho más fácil ver si ustedes ven el cuerpo vertebral de 5 está desplazado hacia adelante y el de 6 se queda hacia atrás. Y lo que ven atrás, en esa línea del cuerpo y la lámina, son las facetas. Entonces la faceta está luxada, y si se ve en un rayos X dinámico, tal vez se puede ver mejor como en el lado derecho.
Uno de los mecanismos de trauma más frecuente para la subluxación es este, ¿no? La caída y trauma occipital, por ejemplo, o trauma cervical posterior, con la consecuente luxación y daño medular. Otra es, por ejemplo, por compresión o aplastamiento, como llaman vulgarmente. Se ve por una compresión de una vértebra sobre otra. Y esto también puede originar un fragmento de hueso hacia atrás y provocar un déficit medular, ya sea completo, de un solo lado o incompleto, ¿no? Y el otro es por hiperflexión, hiperextensión. Si ustedes ven en la hiperextensión, los ligamentos que hay detrás pueden contundir la médula y hacer que los fragmentos de disco que salían de forma degenerativa, por ejemplo, se vuelvan como efecto de compresión a la médula. Entonces, para poder evaluar la columna cervical superior, C1, C2 no es tan fácil porque son dos vértebras diferentes a las demás, en las cuales se producen diferentes tipos de lesión. Esta fractura de Jefferson, por ejemplo, implica que la primera vértebra cervical tenga una lesión en la parte anterior y posterior. Entonces, este es un criterio ya de inestabilidad. No va a haber una unión correcta entre la primera y la segunda vértebra. Y esto es importante también, aunque estén en su lugar, si tienen los trazos de fractura, verificar que no tenga un componente ligamentario. A nivel de C2, también las fracturas de odontoides son bastante frecuentes. Estos son los tipos de fractura que se pueden producir. Y esto también tiene criterio de inestabilidad, especialmente en la tipo 2 y tipo 3, que muchas veces pueden requerir una cirugía. En otras ocasiones pueden requerir una colocación de una ortesis, un halo, por ejemplo. El halo viene una fijación al cráneo con unos pernos y luego eso se fija al tórax para que el paciente pueda mantener una posición en la cual no haga flexión, extensión ni rotación mientras cicatriza los fragmentos de hueso. En C2 también se puede producir esto, que es una fractura de la parte interarticular bilateral. Esta es la fractura del ahorcado, lo llaman vulgarmente, o hangman. Y generalmente tiene criterios de inestabilidad. Si ustedes ven en los criterios de inestabilidad, toma en cuenta los grados y el desplazamiento, o sea, la cantidad de subluxación que tenga. La subluxación atlantodentoidea generalmente se puede diagnosticar con radiografías. Es importante eso. Si ustedes ven la imagen de la derecha, el arco de C1, la apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical está en el medio casi del aro, ¿no es cierto? Como si fuera una dona y estuviera en el medio del aro. La de la izquierda está en su lugar, pero al desplazar hacia adelante, la primera vértebra va con el cráneo y la segunda se queda con el resto de las vértebras. En la parte torácica y lumbar hay cambios, obviamente, y es muy difícil ver fracturas, no es tan frecuente ver fracturas en la columna torácica porque está en una especie de jaula, una especie de caparazón que está conformado por las costillas. Entonces, difícilmente vamos a ver fracturas igual que en la columna cervical. La columna cervical sí se mueve, tiene movimientos muy amplios, tanto laterales, anteroposteriores, de rotación y angulares. En cambio, la columna torácica, como está en una especie de jaula, digamos, de la cavidad de la jaula torácica, entonces es difícil ver este rango de movimientos y por lo tanto las fracturas generalmente son menores. Entonces, usualmente el daño en una de las columnas, por ejemplo, de las vértebras, es estable, si es en 2 es inestable usualmente, y si es en 3 es inestable de hecho. ¿Qué significa eso? Que yo puedo dividir la columna vertebral en radiografías en una parte anterior, que es de la mitad del cuerpo vertebral hacia adelante, una mitad posterior que incluye el canal y la mitad posterior de los cuerpos vertebrales, y la última que incluye facetas y las apófisis espinosas con las láminas. Entonces, si yo tengo una de estas, usualmente es estable, no va a requerir cirugía, pero si tengo dos, por ejemplo, en la misma vértebra o en vértebras diferentes, puedo tener una fractura de apófisis transversa y un aplastamiento del cuerpo vertebral. No todas van a ir a cirugía, pero si tengo aplastamiento del cuerpo vertebral, más compromiso de la lámina, más compromiso de la apófisis espinosa, entonces generalmente estos pacientes van a cirugía por la inestabilidad que tienen. Hay otro tipo de clasificaciones como de AO,
la clasificación de AO las determina como fracturas por compresión, fracturas por distracción y fracturas por rotación. Eso es muy importante. ¿Qué significa? La de compresión obviamente se aplasta, la distracción obviamente se separa y, como dice el nombre, la de rotación requiere una fuerza centrífuga, igual que el daño axonal difuso para poder realizar este tipo de lesión, ¿no? Esto es muy importante en el sentido de que el aplastamiento es raro que vaya a ser cervical o torácico. Generalmente la carga del cuerpo en una caída sentado o en una caída en bipedestación, por ejemplo, de altura, puede producir generalmente una fractura a nivel de la columna lumbar o de la unión de la parte torácica con la lumbar, porque viene de una parte rígida a una parte móvil nuevamente, que es la parte lumbar, ¿no? La distracción ocurre frecuentemente también en la columna lumbar, pero puede ocurrir también en la columna torácica. Y la de rotación generalmente es en los segmentos más móviles, que son la parte cervical y la parte lumbar, ¿no? La parte torácica difícilmente va a sufrir este tipo de lesiones. Bien. Entonces han visto que conocer un poco la anatomía de las vértebras según la región, conocer un poco el rango de movimiento según la región de la columna, me puede permitir analizar lo que es la estabilidad. ¿Por qué? Porque un paciente estable generalmente no se opera y un paciente inestable generalmente va a cirugía, ¿ya? Y también me permite ver qué estudios le voy a pedir. En eso vamos a hablar directamente de columna cervical. Y si yo tengo, por ejemplo, una lesión cervical, que es lo que primero que hay que descartar en un paciente politraumatizado, incluso los pacientes con TEC, debe asumirse que hay un traumatismo de columna cervical cuando llegan a la emergencia. Entonces, generalmente lo que hay que descartar es que hay una lesión de la médula o que esté a punto de lesionarse la médula y nosotros, al movilizar al paciente, determinemos el final de este proceso de lesión, ya que esto implica pues un impacto grande económico, social para los pacientes. Además para la sociedad, porque estos pacientes no van a trabajar, ¿no? Generalmente el paciente cuadripléjico es un paciente que más bien requiere mucho, pero no puede dar nada. Entonces, existe, sin embargo, un escaso consenso en las decisiones que se deben tomar. No es como en el TEC, que es todo muy fluido. En la parte de columna cervical es bueno siempre leer al respecto porque no hay mucho consenso. Entonces, cada país, cada región geográfica tiene ciertos protocolos que varían un poco y cada institución también tiene un protocolo. Sin embargo, hay cosas que son similares en todos los protocolos, en todas las partes geográficas, y es esta terminología de estabilidad. Pero la estabilidad es un factor determinante para la toma de decisiones. ¿Por qué? Lo que yo les expliqué. Y yo tengo criterios de que es inestable, ese paciente va a ir a quirófano, y si es estable, generalmente va a usar una ortesis o va a tener un tratamiento conservador con reposo. En la columna cervical hay dos porciones. La primera porción, que es la porción alta, y la segunda porción, que es la porción baja. La porción superior, que es cráneo, primera y segunda vértebras, atlas axis, generalmente se encargan de la parte rotacional de la cabeza. Y la porción inferior, que es la porción de C3 hacia C7, se encarga más que todo del desplazamiento anterior y posterior, en este caso son la flexión y la extensión. Entonces, la columna tiene una habilidad para limitar los patrones de desplazamiento bajo una carga fisiológica, por ejemplo, al correr, al jugar fútbol, al jugar básquetbol, o incluso al manejar un vehículo, ¿sí? O al practicar algún otro deporte o al nadar. Entonces, la columna tiene estabilidad contrayendo y relajando ciertos grupos musculares y tiene un rango de movimiento también, ¿sí? Esto permite prevenir que exista un daño todo el tiempo a la médula. Cada vez que saltamos deberíamos tener un daño medular, pero la columna tiene estabilidad, eso es muy importante. Cuando yo tengo ya un trauma, identifiqué un trauma, igual que como hacemos con el Glasgow, por ejemplo, yo puedo identificar y clasificar al paciente según el grado de lesión. Entonces, para eso utilizo ASIA o Frankel, como en este caso, si ustedes ven ahí, es una forma fácil de clasificar a los pacientes que van al aire. Generalmente va de peor a mejor.
Si ustedes ven, A es una lesión motora y sensitiva completa, o sea, es un paciente que de ahí para abajo no, ni siente ni mueve, ¿sí? Y tengo los intermedios, donde en C, por ejemplo, el paciente puede movilizar, pero no puede ejecutar el movimiento correcto. ¿Qué significa eso? Que el paciente puede mover la mano, pero no puede agarrar nada, no tiene fuerza para agarrar, ¿sí? Puede mover las piernas, pero no tiene fuerza como para caminar o hacer una ejecución de la función de la pierna. Y si ustedes ven, E es una función sensitiva y motora normales. La de Asia es un poco más compleja porque tiene que ver con ciertos grupos musculares, ¿sí? Entonces, da ciertos grados de fuerza, por ejemplo. Eso es muy importante. Igual que lo que llevamos en el examen neurológico, a eso se refiere con grados de fuerza menor de 3, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo importante del trauma raquimedular? Identificar con efectividad y confiabilidad si existe o no una lesión. Ese es el objetivo, ¿sí? Entonces, dejar al paciente que llega al servicio de emergencias, por ejemplo, con por lo menos estudios que digan que ese paciente puede movilizarse y no va a sufrir un daño a nivel del sistema nervioso en la columna vertebral. El objetivo de evaluar a estos pacientes no es detectar, clasificarlos o decir, oh, el neurocirujano tiene que operar esta columna porque tiene una lesión por compresión. No. Lo importante es no dejar pasar una lesión. Eso es lo que va a cambiar la vida de estos pacientes en el servicio de emergencias. Es muy importante. Entonces, en ese sentido, todo depende del nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque a través del nivel de conciencia yo voy a poder examinar al paciente, ver si tiene dolor, ver si él puede obedecer una orden y contraer la mano, contraer los grupos musculares. Pero si el paciente no tiene un estado de conciencia, entonces yo los voy a clasificar en 3 grupos. El asintomático, que es un paciente que no está intoxicado, está alerta, no tiene contractura muscular, no tiene déficit neurológico, ni otro compromiso. Entonces, generalmente a este paciente no le voy a hacer imágenes, pero en los grupos sintomáticos, yo tengo el paciente que viene solo con dolor en el cuello después del accidente, por ejemplo. Entonces, ese paciente, si tiene dolor o contractura en el cuello, aunque no tenga déficit neurológico, ¿sí? Ese paciente va a requerir por lo menos mínimo unas radiografías, ¿sí? Si tiene disminución del movimiento, yo puedo pedir radiografía y TAC inclusive. Y si tiene algún antecedente de una enfermedad cervical como una hernia de disco, si ha sido operado o si tiene una fractura cervical de antes o un tumor de columna cervical, o incluso le han dicho que tiene un canal cervical estrecho porque ya es mayor y ha pasado un tiempo y se ha desgastado tanto que se ha empezado a reducir el diámetro del canal, entonces esos pacientes también debo hacer imagen. Pero sobre todo el paciente que tiene déficit neurológico, ¿ya? Si el paciente hice radiografías, todo está bien, lo mandé para la casa, regresó al día siguiente porque sigue teniendo mucho dolor y mucha contractura, yo debo pasar a la tomografía, no debo dejarlo ir. Entonces, si a pesar de eso pasa una semana y el paciente sigue sintiendo dolor, yo debo mandarlo a resonancia magnética porque puede ser algo ligamentario que no lo voy a ver en la radiografía. Existen también un grupo de pacientes que son los no valorables, esto depende del Glasgow. Son pacientes con alteración del estado de conciencia y generalmente son los que tienen esta alteración de forma persistente o de forma transitoria. Por ejemplo, un paciente con trauma craneoencefálico moderado, no voy a poder valorarlo igual y no va a ser rápido porque aunque entre a cirugía, si tiene edema cerebral, al día siguiente va a persistir con el compromiso de conciencia, entonces no puedo esperar. A ese paciente prefiero hacerle imágenes de entrada. Y el paciente que está con intoxicación, prefiero tal vez esperar un poquito a que despierte, sea más colaborador, y si realmente no hay tiempo en el servicio de emergencias, puedo acceder a lo de imágenes. Entonces, estos estudios complementarios pueden detectar lesiones, pero si son negativos, ojo, no descartan la lesión. Eso es importante. A eso se refiere con tener en cuenta a estos pacientes cuando entran y no solo hacer el diagnóstico, sino descartar. Pero muchas veces, a pesar de tener las imágenes normales, no se puede ver la lesión, ¿ya? Muchos de estos pacientes utilizan estas ortesis externas como el collar cervical, ¿sí? Para tener precaución y esperar a una imagen un poco más compleja en estos casos. Existe una premisa en los pacientes politraumatizados que ingresan a los servicios de emergencia. Siempre estos pacientes tienen un trauma de columna cervical hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí?
Mientras tanto, yo debo manejarlos como tal. Por eso es que ustedes van a ver en el servicio de emergencias, en la ambulancia, en el lugar del accidente cuando vienen los bomberos, siempre van a utilizar un collar cervical. ¿Sí? Eso no significa que deben apretar y estrangular al paciente hasta que no pueda respirar. El único objetivo del collar cervical es que no exista movimiento, extensión, flexión y rotación. Así el paciente, si tiene una lesión, no la voy a empeorar. ¿Sí? Si existe otra lesión que requiere un manejo inmediato, entonces continúa con el collar cervical y se hace el otro procedimiento. Si el paciente tiene una hemorragia, una fractura del fémur y no puedo llevarlo a ese momento a hacer un diagnóstico, primero resuelvo lo del fémur y luego confirmo. En el politraumatizado tiene mayor prioridad que la columna siempre la vía aérea, la ventilación y la circulación. Por ejemplo, una fractura del fémur que el paciente se está desangrando, no puedo esperar a llevarlo a la radiografía para que tomen decisiones, ¿sí? O si tiene un trauma craneoencefálico y un hematoma epidural, tampoco voy a esperar a que lo pasan con collar cervical a quirófano y luego cuando esté estable se realizará lo de columna cervical. En estos ejemplos ustedes ven en porcentajes los pacientes que acuden, ¿sí? Y generalmente por las lesiones, por un mecanismo peligroso, como por ejemplo una caída de clavado a una piscina, un golpe al caer de bicicleta o como peatón, constituye un porcentaje bastante alto por el cual la gente viene al servicio de emergencias. Pero también el dolor cervical tardío, ¿sí? Es una causa también que debe llevar a pensar, ¿sí? Y los pacientes, obviamente, que tienen alguna alteración neurológica, obviamente estos pacientes van a venir a requerir ayuda. En las imágenes, lo que ya les enseñé, las 3 líneas de Dennis, la línea anterior, media y posterior, que tengan una simetría, que tengan la curva y que estén en la posición adecuada. Es lo más importante, como en esta lesión. Si ustedes ven en la parte de la izquierda, son las radiografías que generalmente van a llegar. Entonces, si yo veo con mayor detalle, también puedo evaluar algo que se llama espacio prevertebral. Por delante de C1, C2 yo tengo el esófago y la vía respiratoria. Entonces eso me permite un cambio de la densidad en la radiografía. Yo puedo ver si hay edema por delante. O sea, si hubo un trauma y volvió a su lugar, por lo menos va a dejar un edema. Este espacio prevertebral también es importante tomarlo en cuenta. Donde está el asterisco puede ser mucho mayor, ¿sí? Porque ahí están otras estructuras, pero en la parte superior es menor a 5 milímetros. ¿Sí? Eso es importante. Otra estructura que también podemos evaluar es esta, el espacio que existe entre C1 y C2, ¿ya? Pues tiene una sensibilidad alta para lesiones de columna cervical alta. Esta es la placa transoral que también tiene utilidad, ¿sí? La placa transoral me permite ver fracturas de Hangman, por ejemplo, o fracturas de C1, ¿ya? Eso es muy importante, o fracturas de odontoides. Bien, entre las imágenes hay que ver, considerar que las imágenes dinámicas en movimiento son buenas, pero también pueden provocar daño en el paciente. Esto de qué pedir es fácil. La tomografía generalmente en pacientes con radiografía que sugiere lesión o pacientes con radiografía normal y síntomas. La radiografía identifica el 55% de las lesiones, pero el TAC el 95%. Entonces es ideal en pacientes en los que yo quiero realmente estar seguro. La resonancia es solo para médula, raíz, ligamentos, facetas y discos, no tanto para hueso, no sirve mucho para hueso. Y déficit neurológico en pacientes con edema, compresión medular o hematoma es mucho mejor. ¿Sí? Voy a suspender un ratito la clase y vamos a reiniciar porque ya se me acabó el tiempo. Ok, doctor. Voy a mandar otro al WhatsApp. Bueno.